Abriste los ojos mucho antes de saber que existías, antes de la primera palabra, antes del primer pensamiento, antes incluso de comprender que estabas vivo. Tus ojos ya estaban abiertos, mirando un mundo que aún no entendías. Y eso, aunque no lo notes, sigue ocurriendo ahora mismo, porque lo que tú llamas realidad ocurre adentro de ti, no afuera. Tu cerebro está fabricando este momento mientras lo lees, y eso es apenas el principio de lo que necesitas saber. Antes de filósofos, antes de poetas, antes incluso de sabernos vivos, fuimos animales asustados, carne vulnerable en un mundo de fuerzas indiferentes. Millones de años de evolución no nos diseñaron para entender el universo. Nos diseñaron para no morir antes del amanecer. Por eso la percepción, la memoria, la cooperación, el dolor del rechazo y esa hambre tan humana de pertenecer no son dones del espíritu. Son herramientas que la selección natural perfeccionó porque mantenían vivo al cuerpo en la sabana africana. Incluso la inteligencia, esa facultad que hoy nos enorgullece tanto, parece haber emergido como estrategia para resolver problemas concretos. Anticipar al depredador, recordar la fruta que envenena, coordinar la caza. Pensar fue primero una forma de no morir, y luego, en algún recodo del trayecto, ocurrió algo que ningún otro animal había hecho. La conciencia se volteó sobre sí misma y descubrió algo terrible, que iba a morir. Ningún otro animal carga ese peso, ningún otro se mira al espejo y comprende que el reflejo se va a apagar. Esa fue la primera herida humana y nunca cicatrizó. Desde entonces caminamos sabiendo demasiado. Sabemos que existimos, sabemos que dejaremos de existir. Y entre una cosa y otra intentamos entender qué estamos haciendo aquí. Pero hay algo todavía más inquietante. El acceso a lo real nunca ha sido directo. Nunca. Ni una sola vez en la historia de nuestra especie. El color rojo no existe en las cosas, existe en tu corteza cerebral que traduce frecuencias electromagnéticas en algo que llamas color. El sonido no vive en el aire, vive en tu cabeza, que convierte ondas de presión en algo que llamas sonido. El universo no es verde ni azul, son ondas que tu cerebro decora con cualidades sensoriales para que no te tropieces al caminar. Vemos apenas una rebanada del espectro luminoso. Oímos apenas una fracción de las vibraciones reales. Todo lo demás está pasando ahora, a tu alrededor, y tú nunca lo notarás, nunca podrás notarlo. Frente a ese vacío, el cerebro humano se revela. Detesta no entender. La incertidumbre nos duele casi como el hambre. Por eso llenamos lo que no sabemos. Llenamos con símbolos, con mitos, con dioses, con narrativas colectivas que nos prometieron orden y pertenencia. El fuego se volvió sagrado, la lluvia adquirió voluntad, la muerte se volvió tránsito, no fue ingenuidad, fue sobrevivencia psicológica. El mito, la religión, la ideología y la ciencia no son lo mismo. La ciencia es el único método que se atreve a corregirse a sí mismo, a quedarse sin certezas y volver a empezar. Pero todos nacieron del mismo lugar, del miedo a no entender. Y aquí está el giro que pocos se atreven a nombrar. Las ideas no doblegan la gravedad. Un pensamiento no detiene una bala, pero las ideas reorganizan a los humanos. Y los humanos, organizados por una idea, mueven montañas, levantan ciudades, hunden imperios y rehacen el mundo. Detrás de toda transformación material, hubo primero alguien que se atrevió a pensar distinto. Algunas voces contemporáneas, con prudencia, sugieren que la conciencia no es solo espectadora, que quizá participa en la forma misma en que la realidad se nos aparece. No como creadora de materia, como condición de posibilidad del fenómeno. No es veredicto, es pregunta abierta. Y bien hechas, las preguntas abiertas son más poderosas que las respuestas cerradas. Sócrates habría sonreído ante nuestros telescopios y nuestros aceleradores de partículas, porque mientras más sabemos, más vasto se vuelve el perímetro de lo que ignoramos. Hemos pesado estrellas, hemos leído el código de la vida, hemos escuchado el eco de galaxias que ya no existen y seguimos sin responder la pregunta más simple de todas. ¿Qué significa estar aquí? Abriste los ojos mucho antes de saber que existías. Ahora los tienes bien abiertos y ese saber quizás sigue siendo la más humana de todas las incertidumbres. Pero, ¿y tú qué piensas?